Historia de la música, clase número 3, profesora Silvia Rupar. Tema, Grecia clásica. Por favor, silencien los micrófonos. Perdón que te pare, ¿no? Sí. El tema que nos convoca hoy es Grecia, poder acercarnos un poco al periodo de la antigua clásica y observar el germen de conceptos fundamentales al campo artístico y musical. La tragedia, que dio origen al teatro y a la ópera, las escalas pentatónicas, el valor de la música, cuerpo barra emociones, modos musicales, los principios apolíneos y dionisiacos presentes en una obra, película, tema musical. Se remontan a esa época. Van a precisar un video sobre este tema y un texto de consulta para esta clase, y poder responder alguna pregunta al finalizar un texto que adjunto, que se llama Historia de la Música Occidental 1, el capítulo 1 justamente de Otro Growth y Paliska. Les paso a continuación algunas nociones que considero primordiales para poder entender y recorrer esta cursada. Uno es el de funcionalidad de la música, es decir, el para qué de una determinada forma musical. Esto no es unívoco, sino que puede ir variando según la sociedad, época, periodo, y se forjando según la cosmovisión de cada cultura, religiosa, política, ideológica, recreativa, etc. Es fundamental poder contextualizar cada etapa o periodo histórico que vayamos recorriendo en esta materia. Es decir, poder situar dónde, continente, región, geográfica, país, y cuándo, siglos escritos en números romanos, ocurrieron los hechos. Se escribieron las obras, vivieron los músicos o se desarrollaron determinadas situaciones de interés para esta cátedra. Lugar. Es un mapa de la Grecia antigua y de la Grecia actual. Época, siglo V a 4 a.C. Periodo clásico, llamado también Antigüedad Clásica o Grecia Antigua. Cultura politeísta en torno a dioses y mitos. En ello se refleja la esencia de la música griega más claramente que en hallazgos instrumentales o datos históricos. Los ideales de belleza, claridad y simetría fueron una constante durante este periodo. Los mismos pueden observarse en obras arquitectónicas, cantidad de columnas, por ejemplo. Ahí hay una foto de las cantidades de columnas, justamente. Entre los dioses se destacan Apolo y Dionisio, ambos hijos de Zeus. Apolo, 2 puntos. Dios de la luz, la verdad, los sueños, la poesía y la música. El instrumento que lo representa es la lira. Cordófono. Se denomina principio apolíneo a lo luminoso, bello, etéreo. Dionisio, 2 puntos. Dios de la naturaleza primitiva que embriagan los sentidos. Dios del vino, de la danza y del teatro. El instrumento que lo representa, el aulos ariófono, aulodía al canto acompañado por los aulos. Se denomina principio dionisiaco a lo exuberante, sensual y terrenal. En las obras musicales, ya sean clásicas o populares, pueden observarse estos principios. A lo apolíneo, en pasajes más líricos, pueden ser una melodía tranquila y dionisíaco en momentos de mayor tensión, desde lo armónico, dinámico o a nivel tímbrico en una textura instrumental polifónica. Estos principios son aplicables a otras expresiones artísticas, tales como el cine, teatro, un recital o concierto. La música durante este periodo no se refería solo al arte de los sonidos, sino que comprendía también el texto poético, la musique. Es un concepto que abarca poesía y melodía como un todo. ¿Alguien quiere seguir? Yo si querés, ¿se me escucha bien? Sí, se te escucha perfecto. Ok. Bueno, a ver que estoy del celo encima. Originariamente el canto era acompañado de instrumentos musicales. La lira se destacó acompañando versos, se tocaban al unísono mientras se recitaban. De allí surge la lírica, actualmente vinculada a la ópera, un estilo de canto particular. Se empezó probablemente a escribir música entre el siglo V y el IV a.C.
mediante un sistema alfabético que distinguía las notaciones vocales de las instrumentales, pero la composición y la transmisión siguieron siendo sobre todo orales. Epitafio dice, bueno chicos, columna funeraria con este texto. Mientras estés vivo, brilla, no estés triste, porque la vida es por corta y el tiempo determina el final. La canción o epitafio o séquilos es la única composición musical completa de la antigua Grecia que se conserva actualmente. Tallado sobre una columna de mármol, se colocó sobre la tumba de Séquilos, había hecho construir para su esposa Euterpe, en la actual Turquía. El texto nos habla de la brevedad de la vida y la melodía, escrita en modo frigio y género diatónico. Se desenvuelve en un ámbito de octava justa. El tema, clasificado como scolion o canción báquica, para beber. Bueno, acá está el link adjuntado. Tragedia. La tragedia Ahora, fue la gran... ahora pongo el video Sí, si quieren, ¿eh? Lo pongo ahora, así ah, es entendemos. desde ahí, ese que tenemos que ver. Sí, sí, Bueno, sí. dale. Bueno, dale, profe. Esto es un lío. Se siente en una clase cuando comparten pantalla. Carajo, ahí está. Hola. Voy pausando porque el video pasa re rápido los textos. Entonces, para que lo puedan leer. Profe, no se escucha el audio. No, es que al principio no se escucha, pero después sí se escucha. Es un error del video. Disculpe, profe. No hay por qué. Es un fragmento de inscripción griega hallado en una columna de mármol puesta sobre la tumba que Séquilos había hecho construir para su esposa Euterpe. Es un ejemplo de composición musical griega, la más antigua melodía escrita que se conoce. Voy a mostrar una imagen. Soy una imagen de piedra. Séquilos me puso aquí, donde soy por siempre el símbolo de la evolución eterna. Ikon ilithosimi. Tithysimi Séquilos en samnimi sasanatu sima polychronium. La estrella fue encontrada en Ayoin, Turquía, en 1883 y desapareció en 1922 durante el Holocausto de Asia Menor. Se encontró rota en su base, la mujer que la tenía la usaba para apoyar una maceta. Hoy está en el Museo Nacional de Dinamarca.
Sikilos efterpu. Sí. Bueno, ¿Prosigo? esa cosa. Seguí. Che, y chicos, y una Sí. consulta, el link que aparece debajo de lo que está leyendo Agus, ¿es el mismo video? Sí, Sí. ¿Alguien entró? ¿Sí? es ese. Ah, joya. Bueno, sigo. A ver. banquen. Tragedia. La tragedia fue la forma artística integral. Abarca literatura, música, danza, teatro. Del período clásico, se desarrolló a partir de las fiestas en honor a Dionisio con sus ditirambos, bueno, cantados por coros, hasta 15 integrantes y algunos instrumentistas. Todos se ubicaban de pie en un espacio semicircular denominado, ¿para cómo se pronuncia? Orquestra. Así como está, estos griegos, delante del escenario. El coro cantaba la canción del comienzo, del final y algunos intermedios. Bueno, acá está, acá muestra cómo era más o menos. Las tragedias se representaban una vez al año, 3 tragedias, una comedia. En anfiteatros naturales solo asistían los ciudadanos de la polis que pagaban impuestos. Hombres adultos que trabajaban, estaban excluidos los ancianos, los extranjeros, los esclavos, los niños y mujeres. La tragedia tenía una finalidad política, religiosa y didáctica. También producía catarsis, del griego, bueno, que esta palabra significa purificación, que caracteriza la acción estética del arte sobre el hombre. Según Aristóteles, en su poética, la tragedia, a través de la compasión y del temor, provoca una purificación de los afectos. Algunos escritores de tragedia fueron Sófocles, Eurípides y Aristófanes. Luego de la lectura del capítulo 1 de Historia de la Música Occidental 1, de Groth y Paliska, responder solo una de las cuatro preguntas a partir del texto citado y enviarme por mensajería interna de la plataforma del aula virtual Historia de la Música. Bueno, ahí están las preguntas. ¿Las leo? Sí, para tener Bien. más o menos una referencia. 1. ¿Cuál es la textura del epitafio de Sequilos? 2. Importancia de la música en Grecia. 3. Definir doctrina de etos. 4. Pitágoras, aportes musicales, música de las esferas. Bueno, libro, Historia de la Música Occidental 1, bueno, lo que ya vimos antes. Y el Drive. Claro, bueno, ahora seguiría leer el texto, así que si quieren vayan abriendo el PDF. Yo hasta eso me voy a abrigar porque tengo frío. Y nada, vayan abriendo eso. Listo. Ahí va. Numerosos elementos fundamentales de la música de hoy parecen remontarse a miles de años atrás. Las sociedades prehistóricas desarrollaron instrumentos, tonos, melodía y ritmo. Las civilizaciones más antiguas utilizaron la música en sus ceremonias religiosas o para acompañar la danza para su recreo y en la educación, tanto como lo hacemos hoy. Los escritores antiguos influyeron directamente en nuestro modo de pensar la música, desde conceptos tales como notas, intervalos y escalas, a nociones de cómo la música afecta a nuestros sentimientos o nuestro carácter. Los músicos medievales aportaron posteriores innovaciones al elaborar sistemas de notación que condujeron a los actuales, creando métodos pedagógicos que los profesores todavía utilizan hoy y desarrollando técnicas de polifonía, armonía, forma y estructura musical que pusieron los cimientos de la música de todas las épocas ulteriores. Los músicos sacros cantaron cánticos que todavía se utilizan hoy. Los poetas y músicos cortesanos compusieron canciones cuyos temas en torno a las delicias y los tormentos del amor se reflejan en las canciones de nuestro tiempo, y tanto los músicos sacros como los profanos desarrollaron estilos de melodías que han influido en la música de los periodos posteriores. La música y las prácticas musicales de la antigüedad y de la Edad Media resuenan en nuestra propia música,
Nosotros nos conoceremos mejor si comprendemos nuestro pasado cultural. Sin embargo, solo quedan fragmentos de las culturas musicales del pasado, en particular del pasado más lejano, de manera que nuestro primer cometido consiste en considerar cómo podemos recopilar esos fragmentos para aprender más acerca de un mundo musical tan remoto en el tiempo. Bueno, 1. La música en la antigüedad. La cultura europea tiene profundas raíces en la civilización de la antigüedad. Su agricultura, su escritura, sus ciudades y su sistema de comercio derivan del antiguo Oriente Próximo. Sus matemáticas, su calendario, su astronomía y su medicina se desarrollaron a partir de las fuentes mesopotámicas, egipcias, griegas y romanas. Su filosofía fue fundada por Platón y Aristóteles. Sus principales religiones, el cristianismo y el judaísmo, surgieron en el antiguo Oriente Próximo y fueron influidas por el pensamiento griego. Su literatura nació de las tradiciones griegas y romanas y se inspiró en los mitos antiguos y en las sagradas escrituras. De los imperios medievales a las democracias modernas, los gobiernos han buscado siempre el ejemplo de Grecia y de Roma. La música occidental tiene también sus raíces en la antigüedad, desde conceptos tales como notas, intervalos y escalas, hasta ideas acerca de cómo la música afecta a las emociones o al carácter. La influencia directa más fuerte nos llega a través de los escritos griegos, que se convirtieron en el fundamento de la visión europea de la música. La influencia de la música griega en sí es más difícil de trazar. Ha sobrevivido muy poca música en notación, y pocos músicos europeos, por no decir ninguno, fueron capaces de leer la notación antigua antes del siglo XVI. No obstante, algunas prácticas musicales se conservaron y transmitieron gracias a la tradición oral. Estos ecos de la música antigua en la tradición europea son razón suficiente para empezar nuestro estudio examinando las facetas de la música en las culturas antiguas, los vínculos entre las prácticas antiguas y las de los siglos posteriores y la deuda que la música occidental tiene con la antigua Grecia. Comenzar con la música antigua nos lleva, por lo tanto, a considerar cómo podemos aprender acerca de la música del pasado y qué tipos de testimonios podemos utilizar para reconstruir la historia de la música. La música es sonido y el sonido es efímero por naturaleza. Lo que permanece de la música en épocas pasadas, de épocas pasadas son sus vestigios, las cuales podemos dividir en 4 tipos principales. 1. Instrumentos musicales y otros vestigios físicos. 2. Imágenes visuales de músicos e instrumentos. 3. Escritos acerca de la música y los músicos. Y 4. La música misma, conservada en notación por medio de la tradición oral o, desde los años 90 del siglo XIX, en grabaciones. En virtud de estos vestigios, podemos intentar reconstruir cómo fue la música de una cultura pasada, reconociendo que nuestra comprensión siempre será parcial y estará influida por nuestros propios valores e inquietudes. Tendremos la mayor confianza en nuestro éxito cuando dispongamos en abundancia de los 4 tipos de testimonio. Pero en lo que respecta a la música del mundo antiguo, lo que subsiste es relativamente poco. Incluso en el caso de Grecia, con diferencia, la tradición musical antigua mejor documentada, solo nos queda una pequeña parte de los instrumentos, imágenes, escritos y música entonces existentes. De otras culturas no tenemos ningún testimonio musical. Examinando qué vestigios han perdurado y qué podemos concluir de ellos, podremos explorar de qué modo cada tipo de testimonio puede contribuir a nuestra comprensión de la música del pasado. La música más antigua. El testimonio más antiguo de producción musical persiste en los instrumentos y en las representaciones que han sobrevivido. En la Edad de Piedra, seres humanos perforaron huesos de animales e hicieron agujeros dactilares para fabricar silbatos y flautas. Algunas pinturas de las cavernas paleolíticas parecen mostrar instrumentos musicales que están siendo tocados. Flautas de cerámica, cascabeles y tambores son comunes en la era neolítica. En Turquía, pinturas rupestres del sexto milenio a.C. muestran a personas tocando el tambor para los bailarines, para la caza o para estimular el juego. Tales imágenes nos proporcionan el único testimonio acerca del papel desempeñado por la música en estas culturas. Cuando los seres humanos aprendieron a trabajar el metal en la Edad de Bronce, cuyo inicio se produce en el cuarto milenio a.C., fabricaron instrumentos de metal, incluyendo campanas, cascabeles, platillos, sonajeros y cornos. Los instrumentos de cuerda punteada aparecieron aproximadamente en la misma época, como lo muestran las piedras talladas
Los propios instrumentos estaban hechos de materiales perecederos y pocos han perdurado. Aun cuando podamos aprender acerca de algunas facetas de las culturas musicales prehistóricas a partir de las imágenes y vestigios arqueológicos, nuestra comprensión se ve severamente limitada por la falta de todo testimonio escrito. La invención de la escritura, que marca el fin de la era prehistórica, hizo posible un nuevo tipo de evidencia, y es con estos documentos escritos con los que se inicia propiamente la historia de la música. ¿Seguís, Tommy? Sigo uno más. Dale. Sí. La música en la antigua Mesopotamia. Mesopotamia, la tierra entre los ríos Tigris y Éufrates, ahora forma parte de Irak y de Siria, fue el hogar de numerosos pueblos en los tiempos antiguos. El mapa 1 muestra algunas de las más importantes civilizaciones que se desarrollaron en esta y en las regiones vecinas durante un lapso de más de 2000 años. Aquí, en el cuarto milenio antes de Cristo, los sumerios desarrollaron las primeras ciudades auténticas, la primera civilización y una de las primeras formas conocidas de escritura, utilizando impresiones sobre tablillas planas de arcilla. Este sistema cuneiforme fue adoptado por las civilizaciones posteriores, incluidos los acadios y los babilonios. Muchas tablillas han sido descifradas y algunas mencionan la música. Los restos arqueológicos y las imágenes aún son cruciales para comprender la música de esta época. Las pinturas muestran cómo se sostenían y tocaban los instrumentos y en qué circunstancias se utilizaba la música, mientras que los instrumentos que han sobrevivido revelan detalles de su construcción. Por ejemplo, los arqueólogos que exploraron las tumbas reales de Ur, una ciudad sumeria junto al Éufrates, encontraron varias liras y arpas, dos clases de instrumentos de cuerda punteada, así como pinturas que muestran cómo se tocaban, todas aproximadamente del 2500 a.C. En una lira, las cuerdas van paralelas a la tabla armónica resonante y están unidas a un listón de ajuste apoyado en dos brazos. En un arpa, las cuerdas corren perpendiculares a la tabla armónica resonante y el mástil que las sostiene está unido directamente con el dibujito, que es de una lira, directamente en la caja de resonancia. La ilustración parte de un panel con incrustaciones, muestra a un músico tocando una lira toro durante el banquete de la victoria. El intérprete sostiene la lira, que se apoya aparentemente en una correa, de forma perpendicular a él, y este toca con ambas manos. Tanto la imagen como el instrumento revelan que la lira tenía un número variable de cuerdas tensadas, desde un puente en la caja de resonancia hasta el listón de ajuste, donde estaban atadas a unas clavijas que podían girarse para modificar la tensión y con ello la afinación de cada cuerda. ¡Cuánto detalle! Otros instrumentos de esta época fueron laúdes, caramillos, tambores, címbalos, badajos, cascabeles y campanas. La combinación de documentos escritos e imágenes que muestran la ejecución musical nos aporta una comprensión mucho más completa del uso que las culturas mesopotámicas daban a la música y nos enseña que sus repertorios incluían canciones de boda, lamentos funerarios, música militar, canciones de trabajo, canciones infantiles, música de danza, de taberna, de fiesta y entretenimiento, música para dirigirse a los dioses o para acompañar ceremonias y procesiones, así como poemas épicos cantados con acompañamiento instrumental. Aplicaciones todas que, con excepción de la última, continúan en uso hoy en día. Lo mismo que respecto a todas las épocas anteriores del siglo XIX, encontramos los mejores testimonios para la música de la élite social, de los principales gobernantes y los sacerdotes, quienes tenían los recursos para inducir a los fabricantes de instrumentos y a los músicos a que ejecutasen música, a los artistas que la representaran y a los copistas a que escribiesen sobre ello. Las fuentes escritas proporcionan también un vocabulario musical e informaciones acerca de los músicos. Glosarios sumerios y acadios a partir del 2500 a.C. aproximadamente incluyen términos relativos a los instrumentos, los procedimientos de afinación, los intérpretes, las técnicas de interpretación y los géneros o tipos de composición musical. El compositor más antiguo conocido por nosotros por su nombre es Enheduanna, una suma sacerdotisa acadia de Ur que compuso himnos al dios de la luna Nana y a la diosa de la luna Inanna. Sus textos, aunque no su música, han sobrevivido en las tablillas cuneiformes. En torno al 1800 a.C., los músicos babilonios empezaron a notar lo que sabían en lugar de transmitirlo únicamente de manera oral.
Sus escritos describen la afinación, los intervalos, la improvisación y las técnicas de interpretación y los géneros, incluyendo canciones amorosas, lamentos e himnos. Encontramos aquí de nuevo muchos aspectos de la música que se prolongaron en tiempos posteriores. Entre los escritos aparecen instrucciones para afinar un instrumento de cuerda que parece indicar que los babilonios, y probablemente sus predecesores en Mesopotamia, utilizaron escalas diatónicas de 7 notas. Reconocían 7 escalas de esta clase, que se corresponden más o menos con las 7 escalas diatónicas que pueden tocarse en las teclas blancas del piano. Estas escalas tienen paralelos en el antiguo sistema musical griego, así como en el nuestro, y sugieren que la teoría y la práctica de los babilonios influyeron en las de Grecia directa o indirectamente, y que a través de Grecia llegaron a la música europea. Los babilonios usaron nombres propios para los intervalos, creando así la notación musical más arcaica que se conoce. La pieza casi completa más antigua, de aproximadamente 1400-1250 a.C., procede de una tablilla que se muestra en la ilustración esa, y fue hallada en Ugarit, una ciudad-estado y puerto comercial en la costa de Siria. El poema está en urriano, una lengua que no puede traducirse enteramente, pero el texto parece ser un himno a Nikal, esposa del dios de la luna. Los especialistas han propuesto posibles transcripciones de esta música, si bien la notación se entiende con tanta dificultad que no puede leerse con una mínima certeza. A pesar de la invención de la notación, la mayor parte de la música bien se ejecutaba de memoria, bien era improvisada. Es muy probable que los músicos no tocasen o cantasen a partir de la notación, como hacen los intérpretes modernos, sino que la utilizaran como un documento escrito a partir del cual podían reconstruir una melodía, del mismo modo que los cocineros hacen uso de una receta. Bueno, Sigue, abajo de la situación. ¿Quién sigue otro, ¿Sigo yo? como quieras. ¿Quién? Bueno, otras civilizaciones. También disponemos de instrumentos, imágenes y escritos de otras civilizaciones antiguas que dan testimonio de sus prácticas musicales. India y China se desarrollaron independientemente de Mesopotamia y posiblemente estaban demasiado lejanas para tener influencia en Grecia o en la música europea. Las fuentes existentes que arrojan luz sobre las tradiciones musicales egipcias son singularmente copiosas e incluyen numerosos artefactos, pinturas y escritos jeroglíficos conservados en las tumbas. Los restos arqueológicos e imágenes que dan cuenta de la música en el antiguo Israel son relativamente escasos, aun cuando la música de las prácticas religiosas, como se describe en la Biblia, tuvo cierta influencia en las prácticas cristianas posteriores en Europa, como veremos en el capítulo 2. Si bien algunos estudiosos, ¿y ahí qué pasó? Ah, viene un recuadro. Si bien algunos estudiosos han intentado desentrañar y descifrar las indicaciones musicales halladas en los jeroglíficos egipcios y en las pinturas murales, así como en ejemplares antiguos de la Biblia, lo cierto es que no se ha llegado a ningún consenso y hasta el presente acerca de esa notación musical. Los restos físicos, las imágenes y los escritos sobre música dan la impresión de una vida musical floreciente en el antiguo Oriente Próximo, pero sin música efectiva, ejecutar esta permanece casi por entero en silencio. La música en la vida y en el pensamiento de la antigua Grecia. La antigua Grecia es la civilización más temprana que nos ofrece suficientes testimonios para elaborar una visión completa de su cultura musical, aunque existen numerosas lagunas de conocimiento. Empezaremos con los instrumentos que utilizaron, pasaremos después a los escritos sobre las facetas y efectos de la música. Continuaremos con los escritos teóricos y concluiremos con la música misma. Como se muestra en el mapa, la civilización griega abarcaba no solo la península griega, sino también las islas del Egeo, buena parte de Asia Menor, el sur de Italia, además de Sicilia y de las colonias alrededor del Mediterráneo y del Mar Negro. De esta cultura antigua poseemos numerosas imágenes. Se han conservado unos pocos instrumentos, escritos sobre las funciones y efectos de la música, escritos teóricos sobre los elementos de la música y más de 40 ejemplos musicales en una notación que podemos leer.
Los instrumentos y sus usos. Sabemos acerca de los instrumentos griegos gracias a escritos, a los restos arqueológicos y a cientos de imágenes en vasijas. Los instrumentos más importantes fueron el aulos, la lira y la cítara. Los griegos usaron también arpas, otros instrumentos de cuerda punteada, flautas de pan, cornos, una primitiva forma de órgano y una variedad de instrumentos de percusión tales como tambores, platillos y sonajeros. El aulos consistía en una especie de oboe que se solía tocar por pares. Cada tubo tenía agujeros para los dedos y una boquilla provista de una lengüeta. No ha sobrevivido ningún tipo de lengüeta, pero las descripciones escritas sugieren que el aulos tenían largos tubos con una lengüeta vibrante. El tono podía variarse mediante la posición de la lengüeta en la boca, la presión del aire y la digitación. Las imágenes de intérpretes de Auloi muestran ambas manos con la misma posición de los dedos, lo que llevó a los estudiosos a pensar que ambos tubos se tocaban al unísono, con leves diferencias de tono entre ellos, creando así un sonido quejumbroso. Pero las modernas reconstrucciones basadas en los Auloi que han pervivido pueden emitir también octavas, quintas y cuartas paralelas, o un bordón o voz separada en una flauta frente a una melodía en la otra, de manera que este método de ejecución no puede descartarse. El aulo se utilizaba para el culto a Dionisios, dios de la fertilidad y el vino. Este vínculo con la fertilidad y el vino explica su presencia en algunas escenas de embriaguez. Las grandes tragedias de Esquilio, Sófocles y Eurípides, creadas para los festivales en honor a Dionisios en Atenas, empleaban coros y otras secciones musicales acompañadas o que alternaban con el aulos. Por regla general, las liras tenían 7 cuerdas y eran rasgueadas con un plectro o con una púa. Había distintos tipos de liras. Las más características utilizaban como caja de resonancia un caparazón de tortuga sobre el que se extendían las cuerdas de tripa de buey. El ejecutante sostenía la lira adelante, apoyada en la cadera y sujeta a la muñeca izquierda mediante una correa. La mano derecha rasgueaba con el plectro, mientras que los dedos de la mano izquierda tocaban las cuerdas, quizá para crear armonías o para mitigar o silenciar el sonido de algunas cuerdas. La lira estaba asociada a Apolo, dios de la luz, la profecía, el aprendizaje y a las artes, especialmente la música y la poesía. Aprender a ejecutar la lira era parte esencial de la educación en Atenas. Tanto el hombre como la mujer tocaban la lira y la usaban para acompañar la danza, el canto o la recitación de poesía épica, como, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea de Homero. Se tocaba música de lira en las bodas o simplemente como entretenimiento. La cítara era una lira grande, utilizada en particular en procesiones y ceremonias sagradas y en el teatro, siendo tocada normalmente mientras el músico estaba de pie. La ilustración 1.3 muestra a un kitárode, un cantante acompañándose a sí mismo con la cítara. Las imágenes de la Grecia antigua rara vez muestran a los intérpretes leyendo un pergamino o una tablilla mientras tocan. A partir de eso y de los documentos escritos se deduce claramente que los griegos, a pesar de poseer una notación bien desarrollada antes del siglo IV a.C., aprendían la música sobre todo de oído, tocaban y cantaban de memoria o improvisaban usando fórmulas y convenciones. Uy, se escucha muy cortado. Va a 2 FPS, me lo imaginaba. Este, Ahí va, ahí va.
La cuarta justa, ¿no? Que decía. Qué increíble. Un viaje. La residente, chaboncito. ¿A qué escala le suena? Como medio modo, ¿no? Medio modal. La revivís. Bueno, ¿estamos? ¿Seguimos? Sí, Nos sí, quedó sí. claro, ya nos quedó claro. No, porque siempre lo mismo. Bueno, para el que está viendo esta retransmisión, vimos el instrumento aulos, creo que se llamaba, ¿no? Y bueno, Sí. seguimos con el texto. No sé quién seguía, quién quiere seguir. Yo ya me re perdí dónde está. Un poquito más y después te sigo. Dale, dale. Pero no me quedé en desde el siglo ahí, ¿no? Así. En el siglo VI a.C. o antes, el aulos y la cítara se tocaban como instrumentos solistas. El informe de una lid musical en el 562 a.C. describe la interpretación del Nomos Cíticos, una composición para aulos que narra el combate entre Paolo y la serpiente Pitón. Los concursos entre intérpretes de cítara y aulos, así como los festivales de música vocal e instrumental, se hicieron cada vez más populares desde el siglo V a.C. Por supuesto, la imagen de la ilustración 1.3 procede de una ánfora, un jarrón para vino o aceite, otorgada como premio al ganador de un concurso. Cuando la música instrumental se hizo cada vez más independiente, aumentó el número de virtuosos y la música se volvió más compleja y extravagante. Cuando los artistas famosos hacían su aparición, miles de personas se congregaban para escucharlos. Algunos intérpretes hicieron grandes fortunas mediante giras de conciertos o en monumentos pagados por ricos mecenas, en particular tras cosechar la fama venciendo en los concursos. Entre los músicos aclamados en los recitales se encontraba cierto número de mujeres que estaban excluidas de los concursos. La mayor parte de los intérpretes profesionales, no obstante, eran de un estatus inferior, a menudo esclavos. ¿Entiendes la ilustración? ¿Sigue otro? ¿O querés seguir todavía? No hay problema. Yo sí. ¿Por dónde va ahora? Porque estoy perdida. ¿Escuchan bien? Perfecto. El pensamiento musical griego. De la antigua Grecia se han conservado más escritos que de ninguna otra civilización. En consecuencia, conocemos muchos detalles acerca del pensamiento griego en torno a la música. Había dos clases principales de escritos sobre música. Uno, doctrina filosófica sobre la naturaleza de la música, y segundo, descripciones sistemáticas de los materiales de la composición musical, lo que hoy llamamos teoría de la música. En ambos campos, los griegos emitieron juicios profundos y formularon principios que han sobrevivido hasta hoy. Los escritos más influyentes acerca de los usos y efectos de la música aparecen en pasajes de obras de Platón, 429-347 a.C., como la República y el Timeo, y de Aristóteles, 384-322 a.C., como su Política. La teoría griega de la música evolucionó continuamente desde la época de su fundador, Pitágoras, 500 a.C., hasta Arístides Quintiliano, el siglo IV después de Cristo, el último escritor importante. Como podemos esperar en una tradición que se extiende durante casi un milenio, los escritores expresaron diferentes puntos de vista diferentes y el significado de numerosos términos
términos se fue transformando. A continuación señalaremos los rasgos más característicos de la música y los más importantes para la posterior historia de la música de Occidente. En la mitología griega, los inventores de la música y sus primeros practicantes fueron dioses y semidioses tales como Apolo, Hermes, Anfión y Orfeo. La palabra de música, en griego musik, deriva de una palabra asociada a las musas y originalmente designaba cualquiera de las artes asociadas a ella, de la historia a la danza. Para los griegos, la música era tanto un arte destinado al disfrute como una ciencia estrechamente relacionada con la aritmética y la astronomía. Su presencia era constante en todos los ámbitos: el trabajo, la vida militar, la escuela y la recreación en otras ceremonias religiosas, la poesía y el teatro. La música como arte de interpretación se llamaba melos, término del que procede la palabra melodía. Al principio era monofónica, consistiendo en una única línea melódica, aunque esto no significa que se interpretase siempre de esta manera. Sabemos a partir de pinturas que los cantantes se acompañaban a sí mismos con la lira o la cítara, pero no sabemos si tocaban notas de la melodía. Tocaban una variación de la melodía, generando una heterofonía, o tocaban una voz independiente, dando lugar a la polifonía. No existía concepto alguno para aquello que llamábamos armonía o contrapunto. Si bien los instrumentos adornaban a menudo la melodía, mientras un solista o un coro cantaban una versión sin adornos, dando así lugar a la heterofonía. Melos podía indicar una melodía instrumental sola o una canción con un texto, mientras que un melos perfecto consistía en una melodía, texto y estilizado movimiento de danza, concebido como un todo. Para los griegos, música y poesía eran casi sinónimos. En la República, Platón definía el melos como una mezcla de texto, ritmo y armonía, significando aquí las relaciones entre los tonos. En su Poética, Aristóteles enumeró los elementos de la poesía como melodía, ritmo y lenguaje, y observó que no existía ningún nombre para referirse a un discurso elaborado, ya fuese en prosa o en verso, que no incluyese la música. La poesía lírica denotaba la poesía cantada con el acompañamiento de la lira. La tragedia incluye el sustantivo de ode, el arte de cantar. Muchas otras palabras griegas empleadas para diferentes tipos de poesía, como por ejemplo himno, eran términos musicales. Para Pitágoras y sus seguidores, los números eran la clave del universo y la música era inseparable de los números. Los ritmos estaban ordenados por números, puesto que cada nota era algún múltiplo de la duración primordial. Se atribuye a Pitágoras el descubrimiento de que la octava, la quinta y la cuarta, reconocidas hacía tiempo como consonancias, estaban asimismo relacionadas con los números. Estos intervalos se generan mediante las proporciones más simples. Por ejemplo, cuando se divide una cuerda, los segmentos cuyas longitudes tienen la proporción 2.1 hacen sonar una octava, 3/2 una quinta y 4/3 una cuarta. Puesto que los sonidos y los ritmos musicales estaban ordenados según los números, se pensó que eran ejemplos del concepto general de armonía, la unificación de las partes en un todo ordenado. A través de este flexible concepto que podía comprender proporciones matemáticas,
ideas filosóficas o la estructura de la sociedad, así como un intervalo musical, un tipo de escala o un estilo de melodía concretos, los escritores griegos percibieron la música como un reflejo del orden del universo. La música estaba estrechamente relacionada con la astronomía en virtud de dicha noción de armonía. En efecto, Claudio Ptolomeo, 127-148 después de Cristo, el eminente astrónomo de la antigüedad, fue también un importante escritor sobre música. Las leyes y proporciones matemáticas eran consideradas los cimientos tanto de los intervalos musicales como de los cuerpos celestiales, y se pensaba que ciertos planetas, sus distancias entre sí y sus movimientos se correspondían con notas, intervalos y escalas de la música. Platón dio forma poética a esta idea en su mito de la armonía de las esferas. La música inaudible producida por las revoluciones de los planetas. Esta noción fue evocada por los escritores durante toda la Edad Media y en épocas posteriores, incluida su mención por Shakespeare en La Tempestad y por Milton en Su Paraíso Perdido, y subyace en los estudios de Johannes Kepler, el fundador de la astronomía moderna. Compa, ¿sigo? ¿Crees que siga? Dale, dale. Ok. Estás muteado. Sí, me di cuenta. Gracias. Música y etos. Los escritores griegos pensaban que la música podía afectar el etos, el carácter ético de uno o el modo de ser y de comportarse. La idea se generó sobre la base de la visión pitagórica de la música como un sistema de tonos y ritmos, gobernado por las mismas leyes matemáticas que operaban en los mundos visible e invisible. La armonía de la música reflejaba la armonía en otros ámbitos y por lo tanto podía influir en ellos. El alma humana era vista como un compuesto cuyas partes se mantenían en armonía en virtud de relaciones numéricas. Porque reflejaba este sistema ordenado, la música podía penetrar en el alma y restaurar su armonía interior. En la doctrina de la imitación, mímesis, esbozada en su Política, Aristóteles describía cómo la música afectaba la conducta. La música que imitaba un cierto etos suscitaba ese mismo etos en el oyente. La imitación de un etos particular se conseguía en parte mediante la elección de la armonía, en el sentido del tipo de escala o del tipo de melodía. Aun cuando los siglos posteriores lo interpretaron como una atribución de tales efectos a un modo o a una escala concretos, Aristóteles tuvo probablemente también en mente los giros melódicos y las características estilísticas generales de una cierta armonía, así como los ritmos y los géneros poéticos particulares mayormente asociados a ella. Tanto Platón como Aristóteles abogaron porque la educación hiciera hincapié en la gimnasia como disciplina del cuerpo y en la música como disciplina de la mente. En la República, Platón insistió en que ambos debían ser equilibrados porque demasiada música lo convertía a uno en débil e irritable, mientras que demasiada gimnasia volvía a la persona incivilizada, violenta e ignorante. Además, lo demás lo leo. En la página está lo de las esferas y lo del etos. Es verdad que estaban las preguntas, me olvidé. ¿A dónde lo de las esferas? Página 26, un Ah, cachito Pitágoras, antes de lo del etos. Igual no entendí bien lo que era Sí, lo que etos. leí yo. Lo que leí yo. Sí, Copiar, pegar. Oh. Bien claro, más o pensé en las menos. preguntas. Copiar y pegar, sí. Leo lo de la lectura de fuentes. Sí, ¿no? Habla de lo del etos, por ahí no sirve. Ahí lo leo. Lectura de fuentes. Aristóteles sobre la doctrina de la imitación, el etos y la música en la educación.
La importancia de la música en la cultura griega antigua se muestra en su aparición como objeto de discusión en los libros acerca de la sociedad, como la política de Aristóteles. Aristóteles pensaba que la música podía imitar y de ese modo afectar directamente el carácter y la conducta. Por consiguiente, tenía que tener un puesto importante en la educación. Pero en las melodías hay imitaciones de los estados de carácter, y esto es evidente. Por de pronto, la naturaleza de los modos musicales es diferente. De modo que los que los oyen son influidos de modo distinto y no tienen el mismo estado de ánimo respecto a cada uno de ellos. Ante algunos se sienten más tristes y meditativos, como ante el modo llamado mixolidio. Ante otros sienten languidecer su mente, como ante las melodías lánguidas, y en otros casos con un ánimo intermedio y recogido, como parece inspirarlo el modo dorio, de manera única, mientras que en el frigio infunde el entusiasmo. Esto lo exponen bien los que han filosofado sobre este tipo de educación, extraen los testimonios de sus argumentos de los mismos hechos. De igual modo pasa con los ritmos. Unos tienen un carácter más reposado, otros más movido, y de estos, los unos tienen movimientos más groseros y los otros más nobles. De estos datos resulta claro que la música puede procurar cierta cualidad de ánimo, y se puede hacer esto. Y si se puede hacer esto, es evidente que se debe aplicar y que se debe educar en ella a los jóvenes. El estudio de la música se adapta a la naturaleza juvenil, ya que los jóvenes, por su edad, no soportan de buen grado nada que esté falto de placer. Y la música es, por naturaleza, una de las cosas placenteras. Aristóteles, Política 8.5. Bueno, lo de abajo justo es lo que está de arriba, así que lo repito de vuelta. En la República, Platón insistió en que ambos debían ser equilibrados porque demasiada música lo convertía a uno en débil e irritante, mientras que demasiada gimnasia volvía a la persona incivilizada, violenta e ignorante. Además, solo cierta música era conveniente, ya que la escucha habitual de una música que suscitase estados de ánimos innobles podía deformar el carácter de una persona. Los instruidos para el gobierno deberían evitar las melodías que expresaran lenidad e indolencia. Platón aprobaba dos armoniani, la doria y la frigia, porque fomentaban las virtudes de la templanza y del valor, y excluía otras. Deploraba la música que utilizaba escalas complejas o mezclaba géneros, ritmos e instrumentos incompatibles. En la República y en las leyes, Platón aseguraba que las convenciones musicales no debían cambiarse, puesto que la ausencia de ley en el arte y en la educación conducía al libertinaje en las costumbres y en la anarquía social. Ideas similares han sido esgrimidas por los guardianes de la moralidad en los 24 siglos siguientes. De manera que el ragtime, el jazz, el rock, el punk o el rap han sido condenados por estas razones. Aristóteles fue en su política menos restrictivo que Platón. Sostuvo que la música podía utilizarse para el placer y para la educación, y que las emociones negativas como la compasión y el terror eran purgadas al ser inducidas por la música y el drama. En cualquier caso, su opinión era que los hijos de los ciudadanos libres no debían buscar su formación profesional como intérpretes de instrumentos musicales, ni inspirar a convertirse en virtuoso de los mismos, puesto que consideraba vulgar y de baja categoría la ejecución musical, con el único fin de agradar a los demás en vez de perfeccionarse uno mismo. La teoría de la música en Grecia. No han sobrevivido escritos de Pitágoras, y los de sus seguidores existen solo fragmentos citados por otros autores. Los escritos teóricos más tempranos de que disponemos son los elementos armónicos y los elementos rítmicos. 330 a.C. de Aristonexo, un discípulo de Aristóteles. Escritores posteriores de importancia son Cleónides, siglo II o III a.C.,
Ptolomeo y Arístides Quintiliano. Estos teóricos definieron algunos conceptos aún vigentes hoy en día, así como otros específicos de la música griega. Sus escritos demuestran cuánto valoraban los griegos el pensamiento abstracto, la lógica y la definición y la clasificación sistemática que han influido en los escritores posteriores concernientes a la música. También demuestran el aprecio de los griegos por la variedad, dada la profusión de notas, intervalos y escalas disponibles en el sistema descrito por ellos. De los elementos rítmicos de Aristonexo, solo ha sobrevivido una parte, pero esta basta para mostrarnos que el ritmo musical estaba estrechamente vinculado al ritmo poético. Aristonexo define las duraciones como múltiplos de una unidad básica de tiempo. Este esquema tiene su paralelo en la poesía griega, en la que aparecen pautas de sílabas largas y cortas y sílabas acentuadas y no acentuadas, como en inglés. En los elementos armónicos, Aristonexo distingue entre el movimiento continuo de la voz, que sube y baja como en el discurso, y el movimiento diastemático o interválico, en el que la voz se mueve entre tonos fijos separados por intervalos discretos. Una melodía consiste en una serie de notas, cada nota de una altura particular. Un intervalo está formado por dos notas de diferente altura. Y una escala es una serie de 3 o más alturas o tonos diferentes en orden ascendente o descendente. Estas definiciones aparentemente simples establecieron una base firme para la música griega y para toda teoría de la música posterior. Por contraste, los músicos babilonios parecían no tener denominación alguna para los intervalos en general, sino que únicamente daban nombre a los intervalos formados por pares concretos de cuerdas en la lira o en el arpa. La mayor abstracción del sistema griego supuso un considerable avance. Algo único en el sistema griego fueron los conceptos de tetracordo y género, genus, genera, no sé. Un tetracordo, literalmente 4 cuerdas, constaba de 4 notas que abarcaban una cuarta justa. Existían 3 genera, clases, de tetracordo, como se muestra en el ejemplo 1.1. Diatónico, cromático y enarmónico. Las notas en los extremos del tetracordo se consideraban de altura fija, mientras que las 2 notas intermedias podían desplazarse para formar distintos intervalos dentro del tetracordo y crear diferentes clases. Por regla general, los intervalos más pequeños eran los más graves y los más grandes los más agudos. El tetracordo diatónico incluía 2 tonos enteros y un semitono. En el cromático, el intervalo superior era un semiditono, equivalente a una tercera menor, y en otros 2 eran semitonos. En el enarmónico, el intervalo superior era un dítono, o ditono, mejor dicho, equivalente a una tercera mayor, y los intervalos inferiores eran aproximadamente cuartos de tono. Todos estos intervalos podían variar ligeramente en su tamaño, dando lugar a matices dentro de cada género. Ahí se ve la imagen de la que estábamos hablando recién. Aristonexo subrayaba que el género diatónico... Aristoxeno, ¿no es? ¿Qué? Aristoxeno, ¿no es? Aristoceno, es verdad, Nexo. Aristoceno subrayaba que el género diatónico era el más antiguo y el más natural. El cromático, el más reciente, y el armónico, el más refinado y difícil de escuchar. En efecto, hemos visto que el sistema babilónico, que precedió al griego en más de un milenio, era diatónico. Puesto que la mayor parte de las melodías excedían el ámbito de una cuarta, los teóricos combinaban los tetracordos para cubrir ámbitos mayores. 2 tetracordos sucesivos eran conjuntos si compartían una nota, como lo hacen los 2 primeros tetracordos del ejemplo 1.2.
que es el que está abajo, o disjuntos si estaban separados por un tono entero. El sistema perfecto mayor, y ahí muestra la partitura. Repito de vuelta. O difuntos si estaban separados por un tono entero, como el segundo y tercer tetracordo. El sistema que se muestra en el ejemplo, con 4 tetracordos más la nota más grave añadida para completar el ámbito de una octava, se denomina sistema perfecto mayor. Los tonos extremos y fijos de cada tetracordo se consignan en notas blancas, los tonos móviles interiores en notas negras. Cada nota y cada tetracordo tenía un nombre para indicar su lugar en el sistema. Como vemos en el ejemplo, la nota intermedia se llamaba mese, media. En el tetracordo que comprendía una cuarta por debajo del anterior, mesón, el tetracordo más grave, hipatón, primero, y los que estaban por encima de mese, dieseumenón, disjunto e hiperbolaión de los extremos. También existía un sistema perfecto menor que abarcaba una octava más una cuarta, con un único tetracordo conjunto. Bueno, eso, coma conjunto, por encima de la mesa. En la base del sistema no se encontraron tonos fijos y absolutos, sino las relaciones entre los intervalos de notas y tetracordos. Esta transcripción del ámbito la es puramente convencional. Cleónides puso de manifiesto que el género diatónico, las 3 principales consonancias de cuartas, quintas y octavas justas, estaban subdivididas en tonos y en semitonos, según un número limitado de modos que él llamó especies. Este concepto ha demostrado ser muy útil a la hora de comprender la melodía en Grecia, el canto medieval, la música polifónica del Renacimiento e incluso la música del siglo XX, de manera que merece una atención especial. Cleónides identificó 3 especies de cuarta, como se muestra en el ejemplo 1.3. A. La primera y ascendente semitono, tono, tono, como el si, do, re, mi. La segunda, tono, tono, semitono, como en do, re, mi, fa. La tercera, tono, semitono, tono, como en re, mi, fa, sol. Solo eran posibles estas 3 disposiciones de 2 tonos y un semitono. El ejemplo 1.3b muestra las 4 especies de quinta. Las 7 especies de octava, como ilustra en el ejemplo 1.3c, eran combinaciones de especies de cuarta y quinta, una división de la octava que adquirió importancia en la teoría medieval y renacista. Cleónides identificó las especies como el supuesto que los antiguos las denominaron. La primera especie de octava, representada por el ámbito de si a si, fue llamada mixolidia, y era seguida por la lidia, de do a do, frigia de re a re, dórica de mi a mi, hipolidia de fa a fa, hipofrigia de sol a sol e hipodórica de la a la. Estas 7 especies de octavas son análogas a las 7 afinaciones diatónicas reconocidas por los babilonios, lo cual sugiere una continuidad en la práctica y quizá en la teoría. Como veremos en el capítulo 2, algunos teóricos medievales adoptaron posteriormente estas denominaciones para los modos, pero estos últimos no se ajustan a las especies de octavas de Cleónides, sin olvidar que las especies de octavas carecen de cierto aspecto específico de los modos, una nota principal en la cual se espera que termine la melodía. Las denominaciones adoptadas por Cleónides para las especies de octava inspiraban también otras asociaciones. Dórico, frigio y lidio eran nombres étnicos originalmente asociados con estilos musicales practicados en distintas regiones del mundo griego. Platón y Aristóteles usaron estos nombres para las hermoniae en el sentido de tipos de escalas y estilos melódicos. La adición de prefijos tales como hipo multiplicó el número de nombres al uso. Escritores posteriores, incluido Aristoceno, gracias Nico, ahí se muestra el ejemplo 1.3,
a las especies de cuarta, todas las que vinimos nombrando. Especies de octava y todos los tipos de misolidio, doricolidio, bueno, y todos esos. Escritores posteriores incluidos Aristoceno, Cleónides y Arístides Quintiliano usaron los mismos nombres para hasta 15 diferentes tonos, definiendo el tonos como una escala o conjunto de tonos dentro de un ámbito específico o región de la voz. Estos tonos incluían en su esencia la posibilidad de transponer el sistema de tonos hacia arriba o hacia abajo mediante un cierto número de semitonos. Como los armoniae, los tonoi estaban asociados al carácter y al humor, siendo enérgico el tono más agudo y el reposado el más grave. No debemos suponer que toda la música de la región dórica sur de Grecia utilizaba las especies de octavas dóricas, la armonía dórica y los tonos dóricos, ni que estos tres conceptos eran equivalentes o estaban estrechamente relacionados. Parece más bien que los escritores durante un periodo de 1000 años estuvieron aplicando términos familiares pero con usos nuevos. Esta tendencia de los músicos a utilizar viejos términos para formar nuevas es algo común a todas las épocas y lo veremos en numerosas ocasiones en los próximos capítulos. Puede ser frustrante a la hora de aprender la historia de la música, ya que las definiciones parecen estar cambiando constantemente. Pero lo más importante en este sentido es reconocer que no todos los usos de palabras tales como armonía y tonos, o de vocablos tales como dórico, significan lo mismo, y procuran comprender el uso que se dio a cada uno de un contexto determinado. ¿Alguien ¿Qué sigue? decía, loco? Sí, por favor. Igual quería, chicos, Sí. esto de Cleónides es la respuesta, ¿no? Sería la respuesta a la 2. ¿Qué dice la 2? La importancia de la música en Grecia. Y porque esta Cleónides es como creó todo, la escala. O así entendí yo, no sé. Yo esta parte, la verdad, si hubiera leído el texto así escrito, lo tengo no la hubiera ni subrayado, porque es como súper detallado todas las escalas. Y no se me ocurre qué nos van a pedir de eso, la verdad. Súper detallado. Alan leyó, pero no entendía nada. No entendí un corno lo que leí. Estoy grabando, no, perdón. Bueno. Me Pasa que me parece que la pregunta es más amplia. Cuando dice la importancia de la música en Grecia, está hablando esto, ¿no? Que le atribuían cuestiones en la parte educativa, en el ámbito educativo. Era, yo creo que tiene por ahí la mano. ¿Sí? Perdón, Más chicos, allá que para nosotros como músicos, por ahí empezamos a ver dónde aparecen los nombres de los modos, aparecen claro, por eso, sí. Empieza los intervalos, los nombres de los intervalos. Es decir, nosotros lo vemos desde ese lugar, pero yo creo que la pregunta va enfocada en una forma más genérica. ¿Puedo decir algo? Histórico, ¿no? Dale. Sí, Dani, sí. No lo había tenido en cuenta. Con respecto a la pregunta 2, importancia de la música en Grecia, que la música estaba estrechamente relacionada con la astronomía. Las leyes y proporciones matemáticas eran consideradas los cimientos de tanto de los intervalos musicales como los cuerpos celestes. Después también decía que la música podía penetrar en el alma y restaurar su armonía interior, que también afectaba la conducta, la música como disciplina de la mente. Platón y Aristóteles hablaban de eso. Sí. Que la música podía imitar y de ese modo afectar directamente el carácter y la conducta. Por consiguiente, tenía que tener un puesto importante en la educación. Después también que sostuvo que la música podía utilizarse para el placer y para la educación, ¿no? Y después también en lo último, los tonos estaban asociados al carácter, al humor, y el humor, ¿no? Yo lo que me parece como que era para toda la música, inclusive para rituales, para estados de ánimo, tenía que ver con toda su vida cotidiana. Inclusive habla que para distintos cargos, recién leíamos de los compañeros, para distintos cargos políticos tenían que escuchar cierto tipo de música, y que otro tipo de música podía hacer que los descarríe del camino, algo así habla en un momento. Entonces como que a mí la sensación que me da como que es algo general, como decía uno de los compañeros, pero que habla un poco
desde que la música era todo para ellos, en realidad. La música era súper importante para su estilo de vida. Yo opino lo mismo, que es más importante eso, lo histórico, tipo la idea que tenían, que estas cuestiones tan específicas de los modos y qué sé yo, salvo que nos pidan eso más adelante. Atravesaba todo, toda la vida de la sociedad y de cualquier sociedad, ¿no? Y de cualquier sector social también. Buenísimo, me aclararon un poquito porque estaba confundida, bárbaro. Igual hay que ver qué nos dicen, ¿no? Todavía. No sé qué onda, a qué le dará más énfasis la profe, pero me parece que es por ahí. Y ahí puedes elegir de las 4 preguntas una, cuál uno se siente más cómodo, o le interesa más, o gusta más, o se quiere explayar, no sé. Yo por lo generalmente soy de condensar, no soy de escribir mucho. Pero bueno, yo creo que es esto, es muy amplio. ¿Para qué la música es, sí, amplísima en este concepto, ¿no? Así que bueno, ya vamos terminando, ya falta poco. Sí, estamos en la página 39 y creo que era hasta la 40 y algo, así que ya lo terminamos. Sí. Buenísimo. Bueno, alguien... Tommy, ¿seguías? ¿Sigo? Sí. La música en la antigua Grecia. Han sobrevivido unas 45 piezas o fragmentos de música griega antigua, las cuales abarcan desde el siglo V a.C. hasta el siglo IV después de Cristo. La mayor parte proceden de los periodos tardíos. Fueron compuestos sobre textos griegos cuando Grecia había sido ya dominada por Roma y no fueron recuperadas hasta el siglo XX. Todos emplean una notación musical en la cual letras y otros signos se colocan por encima del texto para indicar las notas y sus duraciones. Los ejemplos más antiguos son 2 coros pertenecientes a tragedias de Eurípides, con música probablemente del propio Eurípides. Las piezas posteriores están más completas e incluyen 2 himnos délficos a Apolo, el segundo de, no entendí, un verso corto o epigrama de Seikilos, inscrito en el epitafio sobre una lápida de aproximadamente el siglo I después de Cristo, y 4 himnos de Mesómedes de Creta, del siglo II después de Cristo. La coherencia entre estas piezas que han perdurado y los escritos teóricos delata una estrecha correspondencia entre la teoría y la práctica. Todo este mambo de que la música no era por escucharse, digamos, como que era más una cosa de matemática y filosófica que, ¿no? Que el musical como la vemos nosotros. El epitafio de Seikilos, inscrito sobre una lápida en la ilustración 1.4. Sí. Justamente Aristóteles hablaba de eso, que a él le parecía vulgar que alguien se dedique a la música por el simple placer de mostrarse, que tenía que tener como lo que vos decías, una cuestión matemática, filosófica, como que ellos le daban una importancia muy específica a la música. Sí, más arriba decía que los que tocaban instrumentos eran todos esclavos, como que tocar era medio... Más pensaban en la música los Platón y Aristóteles que el tema de tocar, que era medio como vulgar o así, ¿no? Que decía antes. Bueno, retomo de acá. El epitafio de Seikilos, inscrito sobre una lápida en la ilustración 1.4, se muestra en el ejemplo 1.4 en su notación original y en una transcripción moderna. Sobre la notación moderna aparecen signos alfabéticos para las notas y sobre estas se ven marcas que indican cuándo la unidad rítmica básica tenía que ser doblada o triplicada. La melodía es diatónica, su ámbito es el de una octava y utiliza la especie de octava frigia. La notación indica el tono llamado iastiano por los teóricos, en el cual el sistema que se muestra en el ejemplo 1.2 se transpone hacia arriba un tono entero, resultando en fa sostenido y en do sostenido. El texto equilibra los extremos y nos aconseja que permanezcamos alegres aún admitiendo la muerte. Esto es coherente con el tono iastiano, que está más o menos en el medio de los 15 tonos en términos de ámbito, y sugiere, por lo tanto, la moderación. La melodía parece igualmente moderada en su etos, ni excitada ni deprimida, sino equilibrando las quintas y terceras ascendentes que dan comienzo a la mayor parte de los renglones del poema mediante gestos descendentes al final de cada renglón. Bueno, ahí está la partitura. El fragmento procedente de Orestes de Eurípides
se ha conservado en un trozo de papiro de aproximadamente 200 a.C. Lo mostramos en la ilustración 1.5. Consta de 7 líneas de texto con notación musical sobre ellas, aunque solo se conserva la porción intermedia de cada línea. La notación puede ser bien del género cromático, bien del enarmónico, junto con el diatónico, además de indicar notas instrumentales intercaladas entre las vocales. Ambos rasgos se mencionan en las descripciones de la música de Eurípides, lo que sugiere que esta música pueda en efecto ser suya. En su oda para coro, las mujeres de Argos imploran a los dioses misericordia para Orestes, que ha asesinado a su madre, Clitemnestra, por ser infiel a su padre, Agamenón. Bueno, la poesía y por consiguiente la música están dominadas por un patrón rítmico, el pie dopnio, utilizado en la tragedia griega para pasajes de gran agitación e intensa aflicción. La música refuerza este etos mediante pequeños intervalos cromáticos o enarmónicos, fuertes cambios de registro y líneas truncadas, cuyos huecos son rellenados por notas instrumentales. Estos ejemplos se ajustan a las descripciones que tenemos de la música griega y demuestran: 1. El papel de los instrumentos como apoyo de la música vocal. 2. La idea de que la música imita el etos. 3. La importancia del ritmo y la estructura poética a la hora de elaborar la melodía. Y 4. El uso de los géneros diatónico, cromático y enarmónico, así como de la notación, los tonoi y las especies de octava. Si bien quedan muchas cuestiones sin resolver, podemos entender la cultura musical de la antigua Grecia gracias a los 4 testimonios examinados en este capítulo. Este último párrafo para mí es recontra para subrayar. Te tira como, ¿no? Un poco resumen. La música en la Roma antigua. De la música en la Roma antigua sabemos menos cosas. Existe una enorme cantidad de imágenes, algunos instrumentos y miles de descripciones escritas, pero no han sobrevivido composiciones musicales sobre textos latinos del periodo de Roma. Los romanos recogieron de Grecia una buena parte de su cultura musical, especialmente después de que las islas griegas pasaran a ser provincia romana en el 146 a.C. Como en Grecia, la poesía lírica era a menudo cantada. La tibia, versión romana del aulos, desempeñaba un papel importante en los ritos religiosos, en la música militar y en las representaciones teatrales, incluidos los preludios e interludios musicales, las canciones y las danzas. La tuba, una trompeta larga y recta heredada de los etruscos, primeros habitantes de la península itálica, era utilizada en ceremonias religiosas, militares y de Estado. Los instrumentos más característicos eran un corno grande y circular en forma de G, llamado cornu, así como una versión más pequeña, la uchina. La ilustración 1.6 muestra tibias y cornus tocados en una procesión funeraria. La música formaba parte de la mayor parte de las ceremonias públicas, se ofrecía como entretenimiento público y era parte integrante de la educación. Cicerón, Quintiliano y otros escritores estipularon que las personas cultivadas deberían tener educación musical. Durante la época del apogeo del Imperio Romano, en los siglos I y II después de Cristo, el arte, la arquitectura, la música, la filosofía y otros aspectos de la cultura griega fueron importados a Roma y a otras ciudades. Los escritores antiguos nos hablan de famosos virtuosos, de grandes coros y orquestas y de grandiosas fiestas y concursos musicales. Numerosos emperadores apoyaron y cultivaron la música. Nerón llegó a tener aspiraciones de lograr la fama como músico y concursó en varios certámenes. Sin embargo, con el declive económico del imperio en los siglos III y IV, cesaron la producción musical a gran escala y los suntuosos gastos de los siglos precedentes. Sea cual sea la influencia directa de la música de Roma en los desarrollos europeos ulteriores, parece en cualquier caso no haber dejado apenas rastro alguno. El legado de Grecia. Aunque muchos detalles sigan siendo inciertos, sabemos que en el mundo antiguo, 1. La música estaba íntimamente vinculada al ritmo y a la métrica de las palabras. ¿Qué páginas está? 35. Ya termina casi. Sí. La música estaba íntimamente vinculada al ritmo y a la métrica de las palabras. 2. Los músicos confiaban en su memoria y en su conocimiento de las convenciones y las fórmulas, y no en la lectura a partir de la notación. Y 3.
que los filósofos concebían la música como un sistema ordenado, entrelazado con el sistema de la naturaleza y como una fuerza en el pensamiento y la conducta humana. A estos elementos, los griegos añadieron dos más. Una teoría de la acústica fundamentada en la ciencia y 5, una teoría de la música considerablemente desarrollada. Muchas de estas características se mantuvieron en la música posterior de Occidente. Buena parte del melodismo vocal está conformado por el ritmo y la métrica de las palabras. Numerosas tradiciones musicales dependen todavía de la memoria y de las convenciones, incluso si la notación adquirió cada vez una mayor importancia en la música occidental del siglo IX en adelante. La concepción de la música como un sistema ordenado y como algo que influye en la conducta humana sigue vigente hoy en día. La preocupación de Platón de que los cambios en las convenciones musicales amenazaban con traer la anarquía a la sociedad ha sido esgrimida repetidas veces por aquellos que se resisten a los cambios y tiene su eco hoy entre los que se lamentan por los gustos actuales de la música popular. A pesar de la práctica desaparición de la música de la Grecia antigua hasta su descubrimiento en el Renacimiento, ciertos aspectos del pensamiento musical griego influyeron en la música eclesiástica de la Edad Media y en su teoría de la música. Los músicos del Renacimiento y del Barroco dieron vida nueva a los conceptos griegos y los sumaron a los conceptos modernos para crear nuevos métodos y géneros, incluida la expresión del estado de ánimo, los recursos retóricos, el cromatismo, la monodía y la ópera, citando a Platón y Aristóteles en defensa de sus innovaciones. Compositores de ópera tales como Gluck en el siglo XVIII y Wagner en el siglo XIX se remontaron a las tragedias griegas, buscando modelos de uso de la música como transmisora del drama. Compositores del siglo XX como Olivier Messiaen y Harry Partch han vuelto a utilizar los ritmos y sistemas de afinación griegos. Y si bien la música antigua es todavía hoy poco conocida, los conceptos musicales de la antigüedad continúan siendo los tratados por los escritores griegos, de las escalas diatónicas en el piano, al uso de la música en la educación de los jóvenes, y los debates acerca de los efectos éticos y morales de la música. Los griegos permanecen aún entre nosotros y nos toparemos con ellos una y otra vez en nuestra exploración de la tradición musical de Occidente. Está lindo. Bravo, pase las preguntas, las respuestas. Bueno, estaba pensando, ¿quieren poner para buscar en YouTube cómo suena una cítara, una lira y todos los instrumentos que nombraron? ¿O no? Aunque sea unos 10 segundos. Y vamos. Si quieren. Dale, a mí me gustaría, la verdad. A ver. Mandale, Mech. Acá hay uno que parece viola. ¿Comparto yo? Es el instrumento que describían. Hay un caparazón de tortuga. Es un caparazón de tortuga, en serio. Wow, ¿qué onda? Estoy acá con el teclado y es como que está en una afinación extraña, porque no puedo pegarle a la nota. No termina de estar afinado, ¿no? No. Aunque nosotros usamos la afinación en 440, capaz que está en otra afinación. Y lo que tiene también es que la música, o sea, andás a ver qué tocaban, de dónde sacó este chabón lo que está tocando.
Lo medían de otra manera. Tiene otra forma de afinar. Y los intervalos también son distintos. No nos olvidemos que por ahí habla de una afinación de un cuarto de tono, que nosotros no estamos acostumbrados a eso. Claro, claro, sí, sí, sí. Mismo cómo afinarían, ¿no? Porque no sé si había una afinación tan exacta. Pues, a mierda. Bueno, La rompí. ¡Ah! rock and roll. Más difícil tocar con eso que con los dedos. Claro, Tenías es como una que púa. está, es como que está como entre en un re y en un do sostenido, como que está ahí entre medio. O sea, no sabéis qué carajo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, bien. Si nos ponen algo lo reconocemos. Sí, sí. Además hay dos Olvídate. canciones. La flauta estaba buena. Sí, mal. A mí me encantó. La flauta estaba muy buena. Estaba para hacerla. Yo me quejo de piano armónico. ¿Tocar eso? Mira, Re exacto el piano. Claro, nosotros que nos quejamos de las escalas con las La dos manos y escala. ellos que tenían dos flautas así una flauta en cada mano. Bueno, igual desde ya gracias por esto, porque si fuera por mi cuenta me hubiera costado un montón leerlo sola. sí, sí. Ya la primera reunión también nos pasó así. Yo hubiera hecho una carilla por semana. Mal. No lo hubiera leído de un saque. Estuvimos menos de 2 horas. Ujú. Menos que la otra vez. Sí, nos organizamos muchísimo mejor, la verdad. Y salió bastante bien, además. Vimos videos y todo eso. Igual hay Bueno, algunos lugares puntuales en donde están las preguntas que pide, ¿no? Como que ya sabemos más o menos en dónde buscarlo. Si lo Claro. ¿Se queremos fueron anotando escribir. un toque? ¿Qué? ¿Se fueron anotando un toque ahí donde estaban, cuáles eran las páginas y eso? No tengo nada No, para yo no, anotar. porque Tengo lo la tengo en compu. PDF. Claro. Así que Ya- después pasa la respuesta, pues. A Dale, esta dale. altura tengo la cabeza detonada, estoy de la mañana, yo ya estoy que... Ya está, estamos de última. Yo dije, La ya azul- fue, escribo con fibrón en la pantalla, pero no. No sé, hoy hice como 3 o 4 prácticos, yo ya estoy... me estuve poniendo al día. Claro, sí, yo también. Sí. Sábado. Sí. Qué lindo sentimiento, ¿no? Uy, al fin estoy al día, ¿no? Todavía nunca me pasó, ni siquiera el año pasado. Pero, bueno. ¿Cuántas materias están cursando cada uno, así más o menos? 12. 11 y 3 de la universidad. Dani pregunta si entendimos que era letos. No me acuerdo. Ahí no, ¿no? Yo No, lo entendí como estado de ánimo o algo así, pero. No sé qué dirá en No. Google, capaz que hay una forma más. ¿Vamos a Wikipedia? Vamos a ver qué pasa. Mándale. Ya fue todo. Ya fue. Sábado a todo dar. Es que explote, ya fue. Etos. ¿Sabes cuánto pesa el poné Leo, directamente la contagio? pregunta. ¿Lo leo? Sí. Sí, sí, A sí. ver. Dice, etos es una palabra griega que significa costumbre y conducta, y a partir de ahí, conducta, carácter, personalidad. Es la raíz de términos como ética y etología. Y dice, etos significa costumbre, hábito, manera de ser, de pensar o sentir, conducta, carácter, temperamento, moral y moralidad. La palabra etos en el diccionario aparece definida como un conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o una comunidad. Eso. Bueno. Sería poner eso y después lo que dice música y etos, la primera parte, como para responder, definir la doctrina del etos.
Sí. También es copiar y pegar. En la página 33 está eso. En la 26 yo vi una cosa, de lo de Letos. A ver. Estaba lo de las esferas en la primera parte de la página, arriba, y abajo lo de Letos. Ahí vemos. Bueno, ahora que el profe se fue, pues. Alan. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Sabes cuánto pesa el epitafio? ¿Dónde encontramos cada cosa y qué sé yo? Sí, estaría bueno. Cualquier cosa lo hablamos en el grupo de la materia. Bueno, buenísimo, estuvo re linda la clase de hoy, güey. Aparte, ¿Cómo? se hace un hábito y después toda la parte va a ser todo así, ¿eh? Nos van a dar material, después preguntas, pero va a ser. Y cada vez se va a poner un poco más denso también, porque va a ir a cuestiones más técnicas. No quiero más, no quiero saber más nada. Espero que no nos hagan orejear los modos griegos, eso es un bajón. Nos van a saber Lo que está bueno es que cuál. vas viendo, va apareciendo cómo va la evolución en cuanto a la escritura musical, en cuanto a conceptos, ¿no? Yo creo que vamos viendo. Sí. Sí, la verdad, sí. Bueno, que no se corte entonces, ¿eh? Si no estuviéramos tan atareados con todas las tareas, sería re interesante. Síganme ayudando, por favor. Vamos a hacer otro grupo de WhatsApp. Bueno. No. Así que nada, cualquier cosa, Bueno. si hay alguna materia que vemos que son bastantes hojas o algo así, cualquier cosa estoy avisando por el grupo para otra reunión. ¿Ustedes están con el elemento técnico? No. Bueno, yo no. No. Yo no. Porque somos de educación musical, Jorge. Vos estás en instrumento. Yo estoy en instrumento, sí, estoy con elemento. Y ahí se Yo hice pone el heavy. FOA tradicional, por eso estuve con vos, con Mauro. Claro, sí, por eso. Si no se enojan, yo me quedo. No hay problema. Yo quiero ir a comer algo y me quedo después a dormir. Oh, no comiste todavía, no. ¿Por qué estás grabando esto, Alan? Para hacer el cierre. Sí. Lo bueno sí que mañana lo malo de todo esto es que no toqué el bandoneón en todo el día. Así que mañana cierro la mañana con esto y después a la tarde voy a tener para tocar un poco. Bueno, gente, gracias a todos por asistir, la verdad. Espero que se repita, están buenas estas cosas. Es más, hacemos un poco el papel de los profes también. Y nada, sí, bastante. No, leerlo solo es muy denso, ¿eh? Se hace muy denso. Sí, en cambio ahora ya lo tenés leído, más o menos, si le das otra lectura ya sacás lo que querés, ¿no? Las ideas, o vas a lo específico que vos querés dar como respuesta. Ya lo tenés ahí. Sí, profe, podemos estar más tranqui también. También. Ya, sí. No, gracias, Dani. Ya son las 12. Bueno, justo. Locos. Nos vemos. Suerte. Bueno, y feliz estamos cumpleaños hablando. para Ailén. Feliz cumpleaños para Ailén, que está ahí muteada. ¿Qué es el cumpleaños? Feliz cumple. ¿Cumpleaños? Feliz cumpleaños. Feliz cumple. Un gusto verlo, un gusto verte, Agus. ¿Sí? Y el resto de los presos de Mariscal. A lo mejor no nos conocíamos de nombre, pero sí nos hemos cruzado. Veo caras conocidas ahí. Sí, bueno. Pues, bueno, chicos, gente. Grande, Jorge. Gracias. Un gusto conocerlos a los nuevos. Y nos un abrazo, vemos. Abrazo. Un abrazo. ¿Cerrás vos, Tommy? Dale, nos vemos.